Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación al IPES, a Raúl, que siempre nos tienen en cuenta para participar y consultarnos. Es un gusto. Creo que se han dicho cosas importantes hoy acá. Yo voy a tratar de remitirme a algunos artículos del anteproyecto que nos parecen que es importante mirar. Que se debata una nueva ley de cooperativas y mutuales en la Argentina después de casi 42 años es un dato significativo. Ahora tiene todas estas problemáticas que se han ido planteando. Primero hay que debatir en profundidad el no alcance, si bien está creando el Instituto Nacional de Economía Solidaria, la no menciona ninguna entidad de la economía social que no sea cooperativa y mutual. Específicamente es una ley de cooperativas y mutuales. No voy a hacer la referencia a lo federal, sí deberíamos después mencionar algunas cuestiones cuando se tiene presente que provincias como Mendoza tiene legislación propia y que, a mi humilde entender, por lo que está pasando en la realidad actual, la firma del convenio con el INAE no ha dado los resultados que se esperaban y las matrículas no aparecen. Entonces, eso es un retroceso para las cooperativas y las mutuales, y esto hay que decirlo claramente, para que tome nota la gente del INAES. Acá las matrículas no aparecen. Los perjuicios para cooperativas que se han constituido a lo largo y a lo ancho de la provincia, que han adquirido terreno y no los pueden escriturar porque son cooperativas de vivienda y no reciben la matrícula nacional y no pueden obtener, por lo tanto, de la FIP el quit, y no hay escribano que le quiera hacer después una escritura traslativa de dominio, porque de hecho no existen como persona jurídica, para las cooperativas de producción, para cualquier tipo de entidad. Por lo tanto, allí tenemos un problema. La nueva ley tiene que poner un acento especial en eso, tiene que ver cómo va a ser rápido, cómo se va a trabajar con los órganos locales competentes para que las matrículas estén de manera rápida y el contralor sea efectivo. Yo no voy a reproducir muchas de las cosas que dijo Pablo Márquez porque están más que claras, no hace falta, pero hay que tener en cuenta por allí algún exceso que plantea todo el anteproyecto. Me parece que un debate profundo se debe dar, si bien yo no lo voy a tocar, con los alcances, con todas las nuevas atribuciones que tiene la autoridad de aplicación. Da para un análisis particular el rol que se le otorga a la autoridad de aplicación en la nueva ley, que es muy amplio, que es muy rico, pero que es discutible, que seguramente podrá ser mejorado o no, pero que hay que ver esos alcances, porque el futuro, la vida de las entidades va a depender entonces después de esta mayor capacidad de legislar después la autoridad de aplicación, y puede cambiar las reglas de juego, y lo que necesitamos son buenas leyes de fondo que le den previsibilidad al sector, como todas las instituciones de la República necesitan previsibilidad. Me parece que esos son algunos lineamientos generales que podríamos ir planteando, que debemos ir planteando. Después hay algunas cuestiones muy específicas que son interesantes de tener en cuenta. Por ejemplo, en el capítulo de las cooperativas, la naturaleza y caracteres con respecto a la distribución de excedentes, el anteproyecto establece solo que distribuyen los excedentes en proporción al uso de los servicios sociales de conformidad con las disposiciones de esta ley, por lo tanto, no en función del capital o de las cuotas sociales integradas, y allí empieza a haber alguna distinción importante con una ley que está vigente, que tampoco se aplica, que es la ley de cajas de crédito, porque de hecho no está creada ninguna caja de crédito, que es otro de los grandes reclamos que tenemos, porque hace 6 años que venimos bregando en el Banco Central de la República Argentina para que se aprueben, y porque creo que la ley 26.173, que fue correctiva de la 25.782, lo que vino a poner fue un gran avance en materia de la última ley que queda vigente de la dictadura,
después que aparece la ley de medios, gracias a Dios, la última que queda vigente es la ley de entidades financieras, ¿no? Algo que algún día deberemos todos los argentinos, también con la mayor posibilidad de los consensos posibles, discutirla en serio. Porque otro de los temas centrales y que la ley no, este anteproyecto de ley no trata, tal vez por su especificidad, pero que es el gran talón de Aquiles para las entidades de la economía social y solidaria y para las cooperativas y las mutuales, a pesar de su mayor grado de institucionalización o que de mayor cantidad de años, es que no son sujetos de crédito. Y bien lo planteó el contador Ojeda. El problema que tienen nuestras entidades es que nadie le quiere dar crédito. Y después que se hizo la reforma del Consejo de Ciencia Económica para aplicar toda la normativa en materia contable que quieren tratar al patrimonio de las cooperativas como pasivo, es un error garrafal. Yo me opuse en Buenos Aires en un congreso hace varios años cuando era director de cooperativa de la provincia y después se terminó aprobando de esa forma, porque entonces ponemos definitivamente a la entidad sin posibilidad de ser atendida por ninguna entidad financiera, y es lo que nos pasa. Entonces no hay crédito. Por eso hay que hacerse un planteo integral, que me parece que es muy buena esta oportunidad de discutir una nueva ley. Yo agradezco a los que han tenido la iniciativa y que hayan ya 13 foros a nivel país, que esto se siga, porque este debate nos va a enriquecer. Es un debate que nosotros tenemos que tenerlo en cuenta. Hay una necesidad imprescindible que las entidades de la economía social sean atendidas crediticiamente. Por eso nosotros reclamábamos y seguimos reclamando fuertemente lo de las cajas de crédito. Cuando uno trabaja, y yo lo hago con gente de Brasil y asiduamente sé ir a trabajar con los bancos, los sistemas de crédito cooperativo brasileños, si bien la ley nuestra tomó el modelo italiano, que también hemos estado trabajando, o cuando ustedes analizan las cajas de Jardín, o cuando analizan el sistema cooperativo de crédito en el mundo, que funciona tanto en los países desarrollados como en los subdesarrollados. ¿Sí? Hay una herramienta que afinca el ahorro local al territorio y que le da la posibilidad de desenvolvimiento a las entidades y que da esa cercanía, esa banca de proximidad que hoy no la tenemos en la Argentina, no está. Entonces ese paso debemos darlo y me parece que eso no aparece contemplado como tal, con esa fuerza dentro del proyecto de ley que deberíamos plantear. Me parece que otra cuestión que es muy importante es en materia de que la ley pueda regular, y creo que lo dijo muy bien el contador Ojeda, el tema impositivo. Si bien yo no voy a hablar del acto cooperativo porque lo ha hecho muy bien el doctor Gambetta, con quien trabajamos en la Universidad de Mendoza también, y se refirió a algunas cuestiones Roberto, nosotros trabajamos en la Universidad de Cuyo en estos temas, sigue habiendo una distorsión total en el país en el tratamiento impositivo. Cada provincia en materia de los impuestos provinciales, sobre todo los ingresos brutos, tiene una visión distinta. Eso afecta fuertemente el desarrollo de las entidades, pero después está la otra gran contradicción. El acto cooperativo, el acto mutual, no es una relación comercial. Por eso y en este país la gran incongruencia es que hay que ir a la FIP a pedir la exención de algo que no está, que no es sujeto imponible, y después queda al arbitrio de los funcionarios de la FIP, que son una verdadera corporación, espero que no le caiga mal a ninguno si lo está acá, pero actúan de acuerdo a como mejor le dé, y hay cooperativas y mutuales que esperan años para que esto se le termine dando la exención, y eso termina afectando la vida y el desarrollo de la propia entidad. Entonces en eso el legislador, los legisladores de este país tendrán que poner verdaderamente el acento y terminar tomando decisiones de fondo en la materia en una próxima ley que venga a ordenar, a regular todo el sector cooperativo y mutual como lo pretende hacer esta ley. Me parece que es un desafío
Yo no me opongo a hacer una ley de cooperativas y mutuales, me parece que es un desafío interesante de discutirlo, de analizarlo, de trabajarlo. Tal vez haya que debamos aprender nosotros mismos mucho cuando la ley plantea la fusión entre cooperativas y mutuales. Esa nueva figura que está creando, ¿no? Allí creo que tiene que venir un debate bastante interesante. Cuando la ley está planteando, por ejemplo, el objeto múltiple, eso es bueno porque permite incursionar en una cantidad de actividades que hoy a veces no es tan sencillo. Lo que sí habrá que plantear en el caso de esto de las fusiones para formar entre una cooperativa y una mutual, la nueva entidad, si es por unanimidad, cómo va a ser, y allí sí se va a armar un debate tremendo en función de lo que decía el contador, ¿no? Porque aparecen como dos entidades distintas, más allá de que hayan principio, haya toda una doctrina similar. Entonces, ese es un debate que hay que darlo, pero ahí sí yo tomo el guante, el desafío que nos plantea Royman, de que tenemos que animarnos a hacer cosas distintas, a innovar también en la calidad, en la construcción de nuevas instituciones, de la institucionalidad de lo social. Y me parece que eso es bueno. Habrá que debatirlo mucho, mucho más. Un dato que es interesante de marchar juntos, esta mañana el diputado Guillermo Carmona decía con claridad, esto no está en la agenda. No está en la agenda argentina ni está en la agenda de los demás países del Mercosur, no está en la agenda regional. Y de hecho, no está el Estatuto de las Cooperativas del Mercosur aprobado, que fue aprobado por la reunión especializada de cooperativas del Mercosur, no está internalizado a nivel de los países, o por lo menos la Argentina no lo ha internalizado, es el expediente 1859 del 2014, que lo presentó la senadora Liliana Fellner de Jujuy, que preside la comisión bicameral de cooperativas, y esto es muy bueno. Eso debería tratarse con urgencia en el Congreso de la Nación, porque si nosotros no internalizamos las normas Mercosur, mal podemos legislar. Este proyecto de ley lleva muchos artículos dedicados a la incorporación de cooperativas a nivel de Mercosur, a tener asociados de otros países. Eso sería un salto cualitativo para nuestras economías regionales, para las cooperativas de producción, las vitivinícolas de Mendoza, para las cooperativas, para las cajas de crédito, si nos animáramos a hacerlo, junto con las de Brasil, junto con las de Uruguay. Entonces, las cooperativas, el cooperativismo de vivienda del Uruguay, que tiene una dinámica, una dimensión que podría ser muy aportante a nosotros. Pero si ni siquiera tenemos internalizado normas comunes, nos va a costar mucho legislar. Y yo me acuerdo que siempre ha costado legislar esto. Cuando trabajamos a principios de la década pasada, 2000, 2001, se trabajó mucho con el Instituto Nacional de Vitivinicultura para que se internalizara la normativa Mercosur. También costó muchísimo que el Congreso terminara aprobando esta ley. Bueno, para ir terminando y no cansarlos demasiado, me parece que hay cosas innovadoras en la ley, pero que hay que analizarlas en profundidad. Por ejemplo, el capital voluntario. Cuando la ley habla, el anteproyecto de ley habla en el artículo 30 de aportaciones voluntarias de capital, no contempla a los TICOCA. Y la verdad que no sabemos si es por un olvido de quien redactó el anteproyecto o porque no quieren que exista la herramienta como tal, pero después hay algunas otras cuestiones con el tema de la tasa. Nadie va a ir a poner mayor capital en una cooperativa para que te den la tasa pasiva del Banco de la Nación si tenemos contextos inflacionarios, como en los que la Argentina son asiduos, que se puedan producir, y cuando no especifica qué tasa pasiva, si la del plazo fijo, a cuánto tiempo, si la de la caja de ahorro. Entonces, esas cosas hay que debatirlas o hay que profundizarlas. Por otro lado, el organismo de contralor que se crea debería fijar pautas de evaluación de los bienes no dinerarios,
que pueden aportarse a las cooperativas. Eso no ha quedado claro en la ley. Y el reembolso de cuotas sociales, hay algunos temas ahí que llaman mucho la atención. Ustedes saben que la ley actual en el artículo 42 lo que fija son en varios lugares el 5% para el fondo laboral y estímulo al personal, el 5% para la educación cooperativa, el 5% para el Fondo de Educación y Capacitación y el 5% para la reserva legal. Bueno, el anteproyecto de ley, y eso a prima facie parece como excesivo, habría que ver cuál ha sido el criterio que ha tomado quien ha elaborado la norma, la normativa que se pretende. Ha sido elevado al 25% la reserva legal. Miren, con una reserva legal del 25%, en pocos años la cooperativa tiene más reserva legal que capital social. Esto pone en riesgo a la propia entidad. La verdad que eso me parece que hay que reverlo. Además ha elevado al 10% el Fondo de Educación y Capacitación Cooperativo, que se puede reducir al 5% cuando aporta a una federación o a una confederación, que es la que termina implementando los planes de educación. Tal vez se podría usar ese mismo criterio, que la reserva legal sea un 10% y se reduzca si está con un reaseguro de una federación o de una confederación, pero ese 25% es excesivo. Va a haber reticencia, todas las entidades lo van a plantear, porque creo que sería poner en riesgo lo que nosotros estamos intentando, que es consolidar entidades que sean sólidas, que respondan a los intereses de sus asociados. En materia de asociados, simplemente un pequeño tema que me parece que es de redacción. En todo momento, en el capítulo de asociados, la ley habla de socio, sería lógico hablar de asociados y no de socios, porque es otra la entidad, el concepto, precisamente ese fue uno de los avances en el 73 cuando se dio la reforma. Por lo demás, creo que la última parte del anteproyecto, cuando ya deja de enunciar artículos y va a temas generales, ha sido acá explicitado: cooperativas de vivienda, temas de crédito. En ese aspecto están los mayores aportes que se deberían hacer, como cuando plantea, por ejemplo, constituir encajes de más del 10% para las cajas, los títulos públicos, los depósitos en banco o mutuales. Me parece que ese es el gran desafío que viene en esta ley que se pretende hacer. Poner toda la regulación, pero que sea una regulación que consolide las entidades, que sea una regulación que las deje trabajar, que sea una regulación en la que aparezca que el Estado es el gran promotor y está al lado y es para acompañamiento y no es para que las entidades desaparezcan. Yo tengo la firme esperanza, como planteó el doctor Gambetta, que esto sea un debate rico y fructífero que nos haga que la Argentina consolidemos definitivamente este sector tan rico y tan grande, donde 14 millones de argentinos estamos integrados. Muchas gracias.